Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que se conectan con nosotros aquí en Facebook Live. Me encuentro con el pastor Nehemías Hernández y tenemos una palabra de parte de Dios para usted en esta mañana. Es un devocional que queremos compartir con cada uno de ustedes en estos días pues de sosiego, de descanso, de tranquilidad. ¿Cómo le ha ido a usted estos días, pastor? Buenos días, ahí donde usted se encuentra. Antes que nada, un placer saludarlos aquí con el pastor Omar, trayéndoles una palabra de Dios, una reflexión acerca de los tiempos que estamos viviendo. Sobre todo, el poder ahorita observar el ambiente, sentir la atmósfera, sentir el ambiente cuando uno sale ahí afuera a la tienda o anda uno por ahí. En la calle se siente una atmósfera diferente, Pastor Omar, y bueno, aquí estamos en medio de estos tiempos para traerle una palabra de Dios, una palabra que le dé confianza, que le dé fe, que le dé fortaleza. Simplemente queremos traerle una palabra que le traiga paz en estos tiempos difíciles. Así es, son días en los que hemos estado un poco en calma, hemos estado detenidos, hemos estado en casa, hemos estado siguiendo las recomendaciones de las autoridades de cuidarnos, pero esto también nos ha servido para poder compartir más con la familia, poder jugar con los niños en la casa, cocinar, inventar nuevos platillos, conversaciones que tal vez habíamos dejado pendientes, pues ahora las estamos retomando en casa, encontrarnos los unos con los otros. Sí, definitivamente es lo que he observado ahora. Ahora hay tiempo para salir a caminar, hay tiempo para ir a hacer hiking por ahí a alguna montaña, hay tiempo para juegos de mesa hoy en la casa. Hoy las familias se juntan alrededor de la mesa para jugar y para comer juntos. Ahora ya no hay prisa por salir o llegar del trabajo y salir por ahí, andar deprisa para nuevamente ir a la calle o a la tienda por ahí. Ahora es simplemente quedarse en casa y poder disfrutar un poco más de tiempo. Claro, es algo diferente, no estábamos habituados a eso, no estábamos impuestos a eso. En un sistema, en una vida que nos mantiene a la carrera, estábamos impuestos a andar y a vivir a la carrera, pero todo esto nos ha detenido y claro, a crear más y mayor conciencia acerca de lo que realmente es valioso. Así es, pues hemos aprendido a usar este tiempo, como dice el pastor. Antes nos faltaba tiempo, ahora tenemos tiempo para hacer muchas de las otras cosas. Antes te faltaba tiempo para venir a la casa de Dios, para buscar de Dios. Ahora tienes el tiempo para encontrarte con Dios. Ahora tenemos un tiempo de sobra que nos está permitiendo aprender a usar el tiempo que nos sobra ahora. Antes querías aprender a usar el tiempo que te faltaba y querías organizar todo de tal manera que te alcanzara el tiempo para hacer cosas. Ahora tienes demasiado tiempo y lo que te falta son cosas por hacer. Y es donde aprendemos, pues, como decía el pastor, los juegos de mesa, disfrutar, conversar. Agradezco que ya está conectada con nosotros Sandy Marroquín, dice muy buenos días. Saludos. Dios me los bendiga, gracias por sus palabras. Qué bueno que te conectas y estamos esperando que se conecten más personas para dar esta palabra que Dios tiene para ustedes en este día y además puedes tener ese tiempo de contacto. No podemos estar en reuniones en la iglesia, pero sí podemos estar en contacto de manera virtual y queremos tener esta conversación, esta charla con cada uno de ustedes. Así es, de hecho un viejo coro dice: en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Aquellos viejos coros con los cuales crecimos muchos de nosotros, que dicen una gran verdad y hoy se hace una realidad, ya que las puertas de los templos se han cerrado, enseñándonos algo Dios nos está enseñando a la iglesia militante en esta tierra, y volvemos a la esencia, a las casas donde cada hogar hoy se reúne, no hay prisa por salir, lo repito. Hoy tenemos más tiempo para hablar, para platicar, para estar simplemente juntos, para cocinar, para otras cosas que antes no teníamos o no nos dábamos ese tiempo o esa oportunidad. Así que mientras los templos siguen cerrados, bueno, la iglesia no se puede encerrar, la iglesia sigue en las casas, hay oración, hay clamor, hay una
koinonía, como dice la Escritura, hay una amistad, hay relaciones ahora mejores, más sanas, más abiertas en las casas. Así que mientras los templos están con las puertas cerradas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, dice aquel viejo coro. Así que seguimos predicando utilizando las redes, estas plataformas virtuales, para poder llegar hasta sus espacios, sus hogares, su auto, su trabajo, por allá donde quiera que usted esté y se encuentre. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted está, para darle una palabra de ánimo, de confort, una palabra de paz, de aliento, de fortaleza, una palabra de Dios. Estamos escuchando muchos noticieros, pero es bueno abrir la Biblia también y ver qué Dios dice. El que rige las naciones y los gobiernos es Dios y nos ha dejado su palabra, la Biblia. Por eso yo le animo, no solamente manténgase informado acerca de los sucesos, pero abra la Biblia también para que sea informado del pensamiento y la mente de Dios. Quiero dar la bienvenida a las personas que se van conectando. Nuestra hermana Magda Recio, la hermana Sonia Sánchez, Diana Flores, Ivonne Parra, nuestro hermano Juan Ceseña y más personas que se continúan conectando con nosotros en esta mañana. Déjanos tu comentario, déjanos si tienes algún pedido de oración, déjalo aquí también. Queremos tener ese tiempo de interacción con cada uno de ustedes. Ahorita que te encuentras ahí en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que te encuentres, queremos llevar una palabra especial para ti. Es tiempo de cambios donde insiste en decir, en recordarle a la gente, a partir de ahora el mundo no será igual, la iglesia no será igual, porque ahora es cuando estamos sintiendo esa necesidad de estar todos juntos, esa necesidad de reunirnos. He escuchado a personas que me dicen, es que ya extraño estar en la iglesia, ya extraño reunirme con mis hermanos. Personas que dicen, pastor, ¿por qué ya no nos podemos saludar? El solo hecho de saludar a alguien, de estrechar su mano, se ha vuelto también una necesidad. También estamos acostumbrados al abrazo, al beso, ¿verdad? A la muestra de cariño, a la muestra de amor de nuestra cultura, ¿verdad? Y ahora ver a alguien y no saludarlo, no abrazarle, entonces nos sentimos un poco extraños en medio de todo este ambiente que de pronto nos llegó y nos sorprendió a cada uno de nosotros. Y hoy tenemos que, por un tiempo, practicar esa abstenencia de ciertas cosas que practicábamos en la vida diaria. Así que una vez más le agradecemos a cada uno de ustedes por estar conectados y mirar y sobre todo escuchar esta palabra de Dios. Yo he dicho en repetidas ocasiones, muchas veces ponemos atención o más atención a los milagros que Jesús hizo para poder, no sé, de alguna manera conectarnos con ese tipo de milagro y que Dios obre en nuestras vidas. Pero muy pocas veces ponemos atención en lo que Jesús dijo. Así que yo te animo, es bueno mirar los milagros que Jesús hizo y poner atención a ellos, en la forma que los realizó diversas, nunca repitió el método, la forma, pero hay cosas que Jesús dijo, y en este tiempo es más preciso poner atención a las cosas que Jesús dijo, y eso es lo que queremos compartir contigo. Sobre todo nos hemos puesto nosotros en común acuerdo para poder llevarte una palabra de esperanza, una palabra que te anime, que te dé fe. Esa es nuestro cometido, esa es nuestra meta, no llevarte una palabra que te preocupe más, no, la palabra de Dios no. Dios tiene control de todas las cosas, Dios no está nervioso por nada, la economía de Dios no será afectada, Dios no será afectado de ninguna manera, Dios no está consternado, no está preocupado, Dios no está enfermo, Dios no tiene y no padece nada de aquellas cosas que nosotros podamos padecer y preocuparnos en esta tierra. Por lo tanto, nos dejó su palabra, la Biblia, el manual de Dios, para saber qué hacer en estos tiempos en los cuales toda la población, todo el mundo atravesamos. Así que yo le animo, quédese un momentito más y voy a compartir una palabra de Dios para su vida. Sí, pues estamos preparados para escuchar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Cuando las voces por fuera son demasiadas, es tiempo de cancelar todo ese tipo de voces.
de todo ese tipo de temor, de toda esa conversación y centrarnos en escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que quiere enseñarnos a través de este difícil proceso, porque ha sido un difícil proceso para el mundo entero, para la nación completa, pero para la iglesia también. Y la iglesia en ese tiempo es donde la iglesia está aprendiendo y se está preparando también para levantarse de una manera gloriosa, una manera victoriosa. Este año, yo me recuerdo uno de los servicios, pastor, decía usted acerca de que este era el año de los milagros. Sí. Este es el año de ver los prodigios, este es el año de ver las señales de parte de Dios. Y creo que a través de este tiempo de dificultades donde nuestra fe comienza a fortalecerse y creer una vez más realmente en esos milagros que Dios va a hacer durante este año y seguir haciendo por el resto de nuestros días. Amén, sin lugar a dudas, este es un año de milagros, porque todos estamos pidiendo por un milagro. Es el sentir que el Espíritu Santo ponía a principio de año en mi vida, en mi corazón, para que lo dijera, para que lo expresara. Este es el año de milagros. Vamos a ver milagros de parte de Dios, vamos a ver enfermos sanar, vamos a ver personas quebrantadas, ser fortalecidas, vamos a ver aquel que cayó, vamos a verlo levantar, aquel que se alejó por alguna razón de Dios, lo vamos a ver restaurado. Este es el año de milagros en muchas formas, en muchas maneras, y esto es algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón a principios de año, y de pronto llega esto, pero esto es una oportunidad, Omar, para que la iglesia vea milagros de parte de Dios a su alrededor. Compartía una palabra de hecho el domingo pasado compartía una palabra acerca de los discípulos de Jesús que iban en la barca hacia el otro lado por orden de Jesús, por instrucción de Jesús. Y cuando vieron el fuerte viento y cuando vieron la mar agitada, ellos pensaron dentro de sí que se ahogaban. Ahora estamos hablando de personas de experiencia en el mar, en el agua. Sin embargo, la expresión que nos da textualmente la escritura es de que estos hombres tuvieron miedo. Era de noche, era en la mar, y era un viento muy fuerte que sacudía la barca a tal grado de que ellos sintieron que perecían y tuvieron que despertar a Jesús, quien iba acompañándoles, iba con ellos, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que me llama la atención a mí es de que Jesús les reprocha la fe a ellos. Qué interesante. Jesús les reprocha la fe. Y les dice Jesús, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Tal vez sería el reclamo de Jesús para nosotros hoy, la iglesia, si lo escucháramos, sería el reclamo del Señor, porque la iglesia también está siendo sacudida, la fe de muchos está siendo probada, el fundamento de muchos está siendo descubierto, y es como escuchar la voz de Dios para nosotros en este día, en estas semanas, en este tiempo. ¿Dónde está su fe? En otras palabras, Jesús los estaba entrenando, Jesús los estaba desarrollando, Jesús los estaba capacitando a través de diferentes escenarios para poder desarrollar en ellos la fe, ya que la fe es la herramienta y es el poder para poder nosotros vencer cualquier circunstancia. La fe es el vehículo que nos lleva de un lugar a otro en medio de la tormenta. La fe es aquello que nos protege, que nos cuida, que simplemente es el vehículo, es aquello que nos transporta, aquello que nos abre camino en medio de la dificultad. Y lo primero que Jesús les reclama a sus discípulos es: ¿dónde está vuestra fe? Tal vez el Señor te está preguntando: ¿dónde está tu fe? Este es el tiempo en el cual digas: Señor, yo aquí estoy creyendo, yo me mantengo creyendo. Tal vez mucha gente, por todo el caos, la zozobra mundial, o en la comunidad, o en el estado, la nación, nos arrastra con el mismo pensamiento. Por eso es importante ver y escuchar las palabras de Jesús para nosotros en este tiempo. ¿Dónde está tu fe? Todos aquellos que decimos creer en Jesucristo, todos aquellos que decimos creer en Dios, en este tiempo el Señor nos puede preguntar, en medio de esta gran tormenta mundial, nos puede preguntar: ¿dónde está su fe? En lugar de reprender a los vientos y la mar, Jesús primero reprende a sus discípulos. Primero el regaño. Primero viene el regaño a sus discípulos. Es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús está
empecinado, Jesús está interesado en desarrollar nuestra fe. Por lo tanto, hoy en día yo creo que nuestro Señor Jesucristo llegaría a nosotros, al pueblo cristiano, a su iglesia en la tierra, a la iglesia militante, y nos diría, ¿dónde está su fe? Es cierto, tenemos que resguardarnos en las casas hasta que pase todo esto. Es cierto, tenemos que mantenernos orando, tenemos que mantenernos buscándole, pero necesitamos la fe para pasar de un lado al otro de la epidemia o de la pandemia. Tenemos que utilizar nuestra fe, tenemos que mantenernos creyendo. Por lo tanto, yo le animo a usted que nos escucha y que nos ve, manténgase creyendo, manténgase con fe, manténgase con confianza, con esperanza. Es interesante que lo primero que Jesús hace es reprender a sus discípulos, llamarle la atención a sus discípulos, y no es la primera vez que Jesús lo hace. Continuamente en las Escrituras, en los Evangelios, estamos encontrando que Jesús está reprendiendo a sus discípulos, los está regañando, les está exigiendo, está poniendo una demanda en ellos. Y les reclama constantemente, ¿dónde está vuestra fe? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe, si tan solo tuvieras la fe tan pequeña como el grano de mostaza, por vuestra poca fe no pudiste hacer esto. ¿Por qué dudaste? Jesús continuamente les está diciendo, los está desarrollando. Él quiere que ellos hagan lo que Él ya no haría dentro de un tiempo determinado, porque Él sería crucificado, muerto y resucitado, y Él ya no estaría en cuerpo con ellos, ya no estaría en persona con ellos. Pero ellos quedarían como responsables de llevar el ministerio, las buenas nuevas, el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, Jesús está interesado no solamente en sus discípulos en aquel entonces, sino en nosotros hoy en día. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra conducta a todo esto? Pues Jesús está interesado en desarrollar nuestra fe antes de arreglar lo demás, antes de hacer el milagro, antes de obrar en otras cosas. Yo creo que Jesús nos está viendo a nosotros, la iglesia. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestra reacción hacia lo que está pasando? La iglesia, la reacción de la iglesia debe de ser con fe. Todo va a estar bien. Servimos a un Dios que no ha perdido el control. Jesucristo está con nosotros en este mundo. Él dijo que siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso yo le animo a que usted confíe, usted crea, usted tenga la confianza en que Jesucristo está con nosotros y Él nos va a sacar adelante en todo este proceso. Amén. Y hay algo, ¿cómo activo mi fe? ¿Cómo hago que mi fe se ponga a trabajar en medio de todo? Tu fe puede ponerse a activarse en estos tiempos cuando tú comienzas a orar y a clamar a Dios porque todo esto termine. Cuando tú comienzas a declarar bendición y protección sobre tu casa, sobre tu familia, ahí estás activando tu fe. Estás activando tu fe cuando tú declaras que esto va a terminar, porque esto no va a ser para siempre. Activas tu fe también cuando empiezas a clamar, a orar a Dios por aquellos que ya fueron enfermados, que fueron infectados, para que Dios traiga sanidad sobre sus vidas, que Dios traiga restauración en sus cuerpos. Ahí es cuando comienzas a activar tu fe. Y no el espíritu de temor que viene y te dice, seré el próximo, seré el que sigue, mi casa. No, comienza a activar tu fe y a declarar la mano de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, a declarar sanidad, a declarar bendición, aún en medio de estos tiempos en los que se habla de una crisis económica. Tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero creyéndolo en tu corazón para que se haga una realidad a través de tu fe. Es esa fe que va a aflorar, que va a resurgir y que va a hacer que realmente seamos hombres y mujeres de fe. Como dice el pastor, Jesús está atento a todo lo que sucede, pero Él está más atento también a su iglesia. Él está observando cómo se comportan los que dicen que creen en mi nombre, cómo actúan aquellos que dicen que tienen fe en mí y que yo puedo hacer las cosas, que yo puedo hacer la diferencia. Entonces, Dios está muy atento a lo que tú y yo hacemos, a lo que tú y yo, cómo tú y yo actuamos ante estas circunstancias. Así que es tiempo de que nuestra fe sea activada y Dios, a través de su palabra, disipa todos esos temores que puede haber en nuestras vidas. Él disipa, Él
disipar es como agarrar un trapo y limpiar y comenzar a remover todo aquello que hay en tu vida. Bueno, pues Dios quiere disipar todo eso. Pastor, ¿cómo es que Dios a través de su palabra nos enseña cómo disipar todo este tipo de situaciones? Mira, una de las cosas fundamentales en las cuales Dios nos enseña es guardar nuestro corazón y guardar nuestros pensamientos. De hecho, a la carta a Filipenses, el Señor le escribe las siguientes palabras. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y ponga atención a lo que sigue. El apóstol Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, escuche, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. La palabra guardar es importante, significa poner aparte, significa esconder, significa resguardar, separar, para que nadie más lo toque. Si nosotros estamos orando y estamos rogando a Dios, estamos poniendo peticiones delante de Dios, nos dice el apóstol Pablo que no nos afanemos por eso, que no entremos en una ansiedad por eso. Lo que la actualidad del mundo está viviendo es una ansiedad. ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué esto nos va a dejar? ¿Cómo saldremos adelante? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Muchas cosas esenciales de las cuales nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no nos preocupáramos, que Él tiene cuidado de nosotros. De hecho, has mencionado al buen pastor, y Él es nuestro buen pastor por excelencia. Pero aquí hay algo importante. Cuando nosotros pensamos en Dios y estamos pensando en su palabra, Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Escuche eso. Lo que es preciado y lo que es precioso o lo que es valioso tiene que ser guardado, y nosotros lo guardamos, lo escondemos por ahí para que no sea encontrado y no sea hallado. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener la paz de Dios manteniendo nuestra mente en Él. De hecho, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos dice también que pongamos nuestra mirada. En sí no son nuestros ojos, está hablando de nuestra mente. Pongamos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón, pongámoslos en las cosas de arriba. Que nuestro pensamiento esté en las cosas de arriba, en lo de Cristo, en lo de Dios, no en las cosas de la tierra. Cuando nosotros ponemos nuestro pensamiento en Dios, en su palabra, esa palabra resguarda nuestros corazones, lo protege, lo pone aparte. ¿Para qué? Para que nada lo toque. Dice el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, el interés de Dios en estos tiempos para nosotros, en especial, Omar, es que nosotros pensemos en Él y pensemos en su palabra. Creo que nos llenamos a veces de tanta información ahorita, estamos pendientes a tantas voces, como lo dijiste, tantas voces, que olvidamos oír la voz de Dios. Dios quiere que pongamos nuestra mente en Él, nuestros pensamientos, que abramos su palabra. Hoy tenemos tiempo para poder abrir su palabra, la Biblia, y poder leer. Y de esa manera Dios va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones. ¿De qué lo va a guardar? Lo va a guardar de la tristeza. En este tiempo hay mucha gente triste, tal vez los han descansado de sus trabajos, tal vez la empresa fue afectada, está siendo afectada, tristes por muchas otras razones, no saben qué será del futuro de ellos, no saben qué será el próximo mes, etcétera. Pero la palabra de Dios nos protege el corazón de la tristeza, nos protege también de la depresión, porque estos son tiempos de depresión para muchos. Muchos se aíslan, muchos prefieren mejor aislarse, quedarse callados, no verse con nadie, y el pensamiento de suicidio después viene. El enemigo aprovecha ese tiempo para poder quitarle, arrebatarle la vida a un individuo, a una persona o a un alma tan preciosa para Dios. Entonces nosotros como iglesia debemos de aprovechar estos tiempos para darle a la gente una palabra de esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no podemos comprenderla como Dios trabaja, pero Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Guarda nuestro corazón de la duda. Para usted que nos escucha, no dude, tenga fe, tenga confianza, sea de los que creen.
Crea en medio de estos tiempos. No sea de los que retroceden en estos tiempos. Seamos de los que avanzamos. Seamos de los que estamos creyendo. Seamos de aquellos que están con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Dios alimentó a su siervo Elías a través de un cuervo. Dios multiplicó la harina y el aceite de aquella viuda. Dios hace y ha hecho milagros sorprendentes a través de la historia. Dios no ha cambiado. Este es un tiempo de milagros, precisamente el tiempo de necesidad, precisamente el tiempo de lucha, de aflicción, el tiempo en el cual somos un poco más sofocados. Ese es el tiempo de milagros, es el tiempo en el cual Dios irrumpe nuestra vida, irrumpe nuestro tiempo para hacer una obra maravillosa y decirnos: aquí estoy. No tengas tristeza en el corazón. La duda te puede llevar simplemente a la tristeza y a la depresión, a miedo también, porque en estos tiempos hay gente con miedo, la gente está temerosa. Pero si tú pones tu confianza en Dios, si tú lees su palabra y pones tu mente, tu pensamiento en las cosas de arriba, Dios va a guardar tu corazón del miedo. Dios va a guardar tu corazón de la duda, de la depresión, de la tristeza y de toda preocupación, que son enemigos nuestros en este tiempo. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se logra esto? Poniendo nuestra mente y nuestros pensamientos en Dios, en su palabra. Y de ahí en adelante Dios va a obrar y va a guardar nuestro corazón para que nada de lo que está aconteciendo lo toque. De esa manera se guarda un corazón y de esa manera Dios disipa nuestros temores por medio de su palabra. De otra manera, Omar, si estamos solamente con noticieros y no nos enteramos qué Dios dice en su palabra, nos va a visitar la duda. Y después la duda va a vivir con nosotros en estos días, en este tiempo, va a vivir en nuestras casas la duda. Nos tocó la puerta, la dejamos entrar y ahí están nuestras casas. Entonces ya ponemos en duda que Dios tiene un propósito para cada cosa y que todo lo que sucede, Dios va a obrar para bien de alguna manera. Y la duda no siempre viene sola. ¿No? Viene la duda muy bien acompañada del temor. Entonces viene el temor y comienzan a apoderarse de nuestra casa, de nuestro entorno, y comenzamos a ver cosas que no son, a imaginar cosas que tal vez no están en el terreno de lo que puede pasar dentro de esta situación, y comenzamos a ver todo de una manera distinta, como si todo fuera a ser la peor catástrofe del mundo. Que claro, estamos viviendo un tiempo difícil, pero no es el fin del mundo. No es el fin. Esto pasará, esto terminará en su momento, en su tiempo. Los gobiernos han tomado las previsiones necesarias para poder terminar con esto lo más pronto posible. Pero si nosotros solamente vemos en ese entorno que entró la duda, entró el temor, y con eso viene la zozobra, y con eso viene la tristeza, con eso viene el desánimo, nosotros vamos a ver todo oscuro. Pero cuando tú comienzas a ver la palabra de Dios, a oír lo que Dios dice a través de su palabra, a través de un devocional, a través de un mensaje, tú vas a cambiar tu panorama y tú vas a decir: esto va a pasar, esto va a terminar, esto no es para siempre. Dios quiere enseñarme algo. Y esta semana también escuchaba a una hermana que me decía: creo que esto sirvió de algo. Dice: mi esposo no me quiere acompañar a la iglesia, pero ahora hacemos la iglesia en la casa. Y les digo: vénganse, vamos a orar antes de irnos a dormir. Y también se sienta. Le digo: es que ese es el propósito de Dios. Hizo que creciera la iglesia, no en el edificio, en las casas. Correcto. Tu hijo tal vez no venía a la iglesia, pero ahora tú has llamado a una oración dentro de tu casa, y ahí está tu hijo formando parte de tu iglesia en tu hogar, formando parte de lo que Dios está haciendo. Entonces Dios tenía un plan a través de todo esto, y Él nos lo va a ir mostrando día con día. Así es, este es el tiempo en el que nosotros necesitamos y debemos apelar a la paz de Dios en nuestras vidas, por medio de su palabra. En el libro de Isaías, al capítulo 26, verso 3, encuentro que dice la Escritura: tú guardarás en completa paz. Escuche, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Sería la pregunta: ¿a quién vas a guardar en completa paz? ¿Al que tiene duda? ¿Al que tiene temor? ¿Al que tiene miedo?
al que está con ansiedad, al que está afanado, al que está en depresión. No. Entonces, ¿a quién vas a guardar en completa paz? Y la respuesta es aquel cuyo pensamiento en ti está constantemente. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Escuche eso. Aquel cuya mente está pensando en ti continuamente. ¿Qué no nos encontramos continuamente en la palabra de Dios eso? La orden de Dios para Josué fue: vas a meditar en esta palabra, la vas a leer, la vas a aprender, vas a meditar en ella de día y de noche para que todo lo que tú emprendas te salga bien, todo negocio te salga bien, toda lucha te salga bien, toda batalla te vaya bien. Para donde tú vayas, conquistes, para donde tú pongas tu pie ya te ha sido entregado, pero vas a meditar en ella día y noche para que la pongas por obra. Desde tiempos antiguos Dios está diciéndonos a través de su palabra y enseñándonos a través de diferentes personajes en la Escritura la importancia de su palabra. Es por eso que Isaías también nos dice: tú vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Piense en Dios, piense en su palabra y la paz lo va a visitar. La duda va a salir de su casa, va a salir de su vida, va a salir de su corazón, de su mente. La tristeza se va a ir, usted va a adquirir esperanza. Toda depresión se va a ir también y usted le va a dar la bienvenida a la vida y a las ganas de vivir, porque nada llega para quedarse, todo llega y se va. Esto también pasará. Esto no es el fin del mundo. Es fin de... Sí, claro, son dolores, ¿verdad? Como dice la Escritura, son principios de dolores. Pero todo también pasa. Pero algo sí nos deja una gran enseñanza y nos fortalece para lo próximo que vendrá. Que la iglesia necesita estar de pie, y esa iglesia que hoy se está multiplicando. Hoy toda iglesia militante ya somos más que la que se congregaba en los edificios. Hoy somos más, la iglesia está metida en las casas y a través de estas redes también sociales podemos llevarle una palabra de bendición hasta su casa. Sí, y una de las cosas es también cómo hablas tú de esta temporada, ¿sí? Porque tú tienes fe, tú tienes paz, tú tienes confianza en Dios. Esa fe y esa esperanza que Dios te ha dado a ti es el tiempo de que tú la transmitas a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que están vagando sin Dios, a aquellos que están necesitados de Dios y que ellos no tienen una esperanza en sí. Y es llevarles la esperanza de Cristo a sus vidas. Correcto. Ahí es donde también podemos actuar como iglesia y decirle: no tengas temor, no tengas miedo, Dios está obrando, Dios va a hacer algo. Y ahí es donde puedo yo también llevar esa palabra de salvación para esas personas que están afligidas, que están perdidas, que están tristes, que están abrumadas con todo lo que está sucediendo. Sí, este es el tiempo para que la iglesia no se calle, sino que la iglesia hable. La verdad está en la iglesia, la verdad la tiene la iglesia, la paz está en la iglesia puede transmitir esa paz hacia sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. En fin, todos tenemos un gran alcance, por lo menos algunos dicen que por lo menos tenemos hasta 50 personas que alcanzamos de una forma personal. Claro, no se diga a través de las redes sociales, porque ahí alcanzamos a todo el mundo, a todo el mundo alcanzamos, pero de una forma personal. Lo que quiero decir es que todos tenemos personas cercanas, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, en fin, todos tenemos personas a las cuales podemos llegar. Así que este es el tiempo para que usted y yo activemos nuestra fe. El primer reclamo de Jesús fue: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde dejaron su fe, muchachos? No la hayan dejado al otro lado del lago y se subieron sin la fe en la barca. No vayas a estar en la iglesia sin fe y cantando los días domingos, pero sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este tiempo no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Pero mira, la iglesia en este tiempo debe tener la fe, y eso es lo que está agradando a Dios en este tiempo y provoca que la mano de Dios haga milagros, ¿sí? Por eso lo primero que Jesús le reclama a sus discípulos, porque los estaba enseñando, los estaba desarrollando, los tenía en un entrenamiento continuo, en un entrenamiento bastante fuerte, para que ellos aprendieran a manejar las cosas. Ahora, era difícil en este momento para los discípulos, puesto que habían visto a Jesús obrar y operar en otras formas.
expulsar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Pero esta ocasión, el hablarle al aire, al viento fuerte, el hablarle a la mar, fue algo totalmente diferente, que eso a mí me llamó la atención. Los dejó sorprendidos. Se sorprendieron porque lo habían visto hablar a la higuera y la higuera se secaba. Lo habían visto multiplicar, orar por los panes y peces y eran multiplicados. Lo habían visto resucitar muertos, sanar a los enfermos. Pero no lo habían visto ahora hablar al viento y a la mar. Difícil para ellos porque habían tenido ya unos años con Jesús en el entrenamiento de ser discípulos, un entrenamiento con su maestro. Y ahora resulta que no conocen a la persona con la cual ellos están. En otras palabras, como que, se admiraron, dijeron, ¿y este hombre? ¿Quién es este hombre? Lo conocíamos como aquel que multiplicaba el pan, sanaba enfermos, hacía otras cosas, pero ahora este hombre resulta que le habla a la mar y la mar lo escucha. Ahora resulta que este hombre le habla al viento. El viento le obedece. Y el viento le obedece, le escucha. Pero ¿quién es este hombre con el cual andamos? Se preguntaron, quedaron totalmente admirados. Estaban bajo un entrenamiento tremendo, poderoso. Jesús quería que ellos lograran hacer lo que Él hacía. Por eso se levanta donde está y lo primero que hace es: ¿dónde está vuestra fe? Amado hermano, amigo, que me escuchas, ¿dónde está tu fe en estos momentos? ¿Qué es lo que más ocupa tu boca? ¿Qué es lo que más hablas en estos momentos? ¿Qué es lo que más ocupa tu pensamiento, tu mente, tu corazón? ¿Qué es lo que más ocupa en este tiempo tu vida? ¿Es la palabra de Dios o todo aquello que se maneja por lo que está pasando el mundo? Es cierto, la pandemia es real, es cierto, es real, no estamos negando, pero tenemos un Dios más real. Esto pasará. El Dios nuestro ha sido por siempre y seguirá siendo el mismo. Por eso, la importancia de mantener nuestra fe e inyectar fe a los demás, a los que están a nuestro lado, aquellas personas sobre las cuales tú tienes un contacto. Jesucristo estaba desarrollando la fe de ellos. Jesucristo les dijo: vamos a pasar al otro lado, y lo iba a hacer a pesar de la tormenta. Jesucristo nos ha dicho: ustedes van a pasar al otro lado del 2020 y nada los va a dañar. Ustedes se van a acrecentar, se van a multiplicar y yo haré milagros entre ustedes. Y lo creo, en el nombre de Jesús lo creo. Jesús lo ha dicho y lo dijo, que la tormenta son propósitos para desarrollar nuestra fe. Así que este es un tiempo para desarrollar tu fe, y también es un tiempo para que nosotros le conozcamos en una manera diferente a la cual los discípulos también no lo conocían de esa manera, que se admiraron y expresaron unas palabras, o se expresaron de tal manera que dijeron: ¿de dónde salió este hombre? Tanto tiempo ministrando con él, caminando con él, comiendo con él, lleno el itinerario con él de visitar un lugar tras otro lugar, aldea tras aldea, ciudad tras ciudad, enseñanzas en todos lados, pero nunca logramos a conocerlo a tal grado de que supiéramos nosotros que este hombre podía hablarle aún al viento y aún a la mar, y con una facilidad que lo hacía, que él simplemente requería fe de los suyos. Al igual, este es el tiempo en lo cual nosotros aprendemos que vamos a conocer a Jesucristo en una manera diferente en la cual lo conocíamos. Yo te invito a que lo conozcas de otra manera. Tal vez por eso se te hace y se te hizo monótono, se te hizo, lo de siempre. Y a causa de eso, Omar, la gente desistía en el servicio a Dios, en su fe. Le da prioridades y le dio prioridades a otras cosas, porque no logró conocer a Jesús en una manera diferente. Llegó a conocer la iglesia, cómo es una iglesia, cómo se maneja una iglesia, lo que se hace en una iglesia, el programa de una iglesia, sí, pero no al Jesús de la iglesia. Entonces, eso es lo interesante. Para mí es muy interesante esto, porque Jesucristo nos invita a todos que le conozcamos de una manera diferente. Porque cuando tú lo conoces de una manera diferente, eso te impulsa, te apasiona, te da ánimo, te da fuerza, fortaleza, te levanta. Porque estás dispuesto a conocerle y experimentar a un Jesús que nunca habías conocido, porque llegaste a conocer una iglesia, un ministerio, pero no al dueño, al Señor de la iglesia, al pastor de pastores, al pastor de la iglesia en realidad.
Y aquí los discípulos están sorprendidos. ¡Wow! No habíamos conocido a esta persona. ¿Cómo es posible que este hombre tenga el poder para hablar a los vientos? Dios tiene el poder para hablar a los vientos, poder para hablar a la pandemia, pero Él quiere que lo haga, que nosotros, la iglesia, lo hagamos. Así que nosotros, en el nombre de Jesús, estamos clamando, orando, pidiendo, cancelando toda operación del virus, toda propagación del virus en el nombre de Jesús. En nuestra comunidad, en nuestro estado, nuestra nación, en el mundo entero, en su pueblo, la iglesia, que no, su pueblo no sea tocado. Estamos proclamando y creyendo en el nombre de Jesús que toda pandemia se seca, todo virus se seca y retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a estar mirando milagros para la gloria de su nombre. Unas últimas palabras, Pastor Omar, antes de orar y despedirnos de la transmisión. Tal vez las personas que nos están siguiendo, tal vez, no sé. Sí, tenemos que se ha conectado Sara, Estela Infante, Mónica Córdoba, Malena Rojo, Salmista, Evelia, Norma, Chayito, Saludos María Isabel, un saludo para todos ustedes. Y Sara nos dice algo, que la mano de nuestro Señor Jesucristo lleve esta palabra a tantas personas que están con miedo y temor. Amén. Ese es el deseo de nuestro corazón, que esta palabra llegue a sus vidas, porque es lo que la gente necesita. En medio de toda esta turbulencia necesita palabra de ánimo, palabra de bendición, palabra que te haga ver lo que Dios va a hacer a través de toda esta circunstancia. También nos dice Zenaida Hernández: bendiciones, siervos de Dios, palabras viva y eficaz, alienta nuestro espíritu. Dios bendiga a Zenaida. Gracias por conectarte con nosotros y sigan compartiendo esta transmisión. ¿Por qué? Porque queremos que este mensaje, estas palabras lleguen a todas aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que no encuentran aliento, no encuentran consuelo en medio de todo esto. Oramos por ellos, declaramos bendición sobre sus vidas, pero ellos necesitan escucharte a ti y escuchar del Dios que tú conoces, escuchar del Dios que puede hacer la diferencia, escuchar del Dios que puede cambiar las cosas. Evelia también nos dice: saludos a ustedes, bendiciones, se les quiere mucho. Gracias, Evelia. Y claro que les queremos, les extrañamos a toda la familia del Centro Libre Cristiano, les extrañamos. Extrañamos esos tiempos de venir una hora en su presencia y deleitarnos juntos alabando a Dios en ese tiempo maravilloso de adoración. Los domingos de estar en casa y juntos alabar a Dios por medio de estas preciosas alabanzas, ser ministrados con esa palabra, que ahora lo hacemos aquí en línea, pero se extraña a cada uno de nuestros hermanos. Así es, los extrañamos y bueno, estamos contentos a la vez porque nos están siguiendo y compartiendo. Hágalo share, ¿verdad? Qué sé yo, ¿qué más pueden hacer, Omar? Tú que eres el experto en esto. Pues puede ir a nuestra página y darle like a nuestra página para que esta información, cuando hacemos transmisiones en vivo, le lleguen de manera inmediata. También estamos publicando los videos a través de YouTube. Si usted conoce a alguien que no tiene Facebook, bueno, envíeselo a través de YouTube. O bien también estamos enlazados con Instagram. Cualquiera de estas plataformas nos está sirviendo ahora para tener ese contacto directo con cada uno de ustedes, la familia de Centro Libre Cristiano, y también aquellos que trascienden las fronteras, aquellos que están en México, en Centroamérica, Sudamérica, en otros estados de la Unión Americana. Les enviamos un saludo enorme y estamos unidos con cada uno de ustedes, creyendo que Dios va a hacer la obra en este tiempo. Amén. Así que oramos. Vamos a hacer una oración antes de despedir la transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu operación, Señor, que tú intervengas en nuestros medios, en nuestro tiempo, a tu forma, a tu manera, y tú traigas milagros, hagas milagros. Oramos por los enfermos, sean sanos en el nombre de Jesús. Oramos por todos aquellos que han sufrido, Señor, de este virus, que han sido impactados en sus cuerpos, en el nombre de Jesús, para que sean sanos. Por las familias que han perdido seres queridos, para que tú, Señor, traigas fortaleza. Traiga, Señor, ese confort que ellos necesitan, ese sosiego, esa paz, esa quietud en medio de toda esta turbulencia. Oramos por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades. Oramos por tu iglesia, oramos por las empresas, oramos por los trabajadores, oramos por los doctores, las enfermeras.
y todos aquellos del área médica que están haciendo frente a todo esto. En el nombre poderoso de Jesús declaramos milagros, milagros, milagros tú harás en este tiempo, milagros. Este es el tiempo en el cual tu iglesia ora y pide, Señor, y espera milagros de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad sobre nuestra tierra. En tu nombre lo hacemos. Amén. Gracias por seguirnos. El día jueves estaremos aquí a la misma hora también. Muchas gracias por hacerlo y seguirnos en las plataformas digitales. El domingo nuevamente los esperamos a las 10 de la mañana desde aquí de casa y usted en su casa. De mi casa a tu casa, ya sabes, ahí junto a tu familia, tu cafecito, no sé, tu desayuno, qué sé yo, pero ponte de acuerdo con nosotros y a las 10 de la mañana estaremos también llevándote nuestro servicio en línea. Si deseas apoyar nuestro ministerio, sabemos que como iglesia es una iglesia obrera, una iglesia trabajadora también, una iglesia que ha respaldado a través de estos años en honrar a Dios y traer a Dios lo que a Él le pertenece. Ponte en comunicación con nuestras oficinas, seguramente se te ha hecho llegar alguna información también, porque hoy las puertas están cerradas del templo, pero la iglesia no acabó aquí, no termina aquí. Muy pronto se estarán abriendo nuevamente las puertas y la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así que si gustas respaldar tu respaldo y tu fidelidad a Dios para la obra y el ministerio, comunícate con nuestras oficinas, al pastor Omar Coronado e Ivonne Parra. Gracias por todo y recibirnos ahí en tu espacio y en tu tiempo. Bendiciones, Dios te bendiga y te guarde y hasta la próxima.